pasando. Bueno, pues le damos gracias al Señor por esta noche. Gracias, apóstol, por estar con nosotros una vez más. El placer es mío. Realmente la expectativa es grande. Yo sé que se van a seguir uniendo en el Zoom y también en YouTube. Le damos a todos la bienvenida. Entonces, vamos a empezar con una oración rapidito. Señor, muchas gracias por este día. Gracias porque has permitido, Señor, que una vez más podamos estar aquí en este foro, Señor, para hablar de lo que tu palabra enseña acerca de las cosas que están por venir. Oh, Señor, muchas gracias por la presencia del apóstol y permite que esta sea una noche, Señor, que pueda abrir los ojos de todos nosotros aún más y podamos entender más de tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, apóstol, pues yo sé que hasta ahora hemos cubierto bastante, ¿verdad? En cuanto a todo de la profecía, cómo nosotros debemos de estudiar la palabra cuando se trata de la palabra profética. Y la semana pasada nosotros comenzamos a hablar lo que es el periodo, ¿verdad? De lo que es el rapto. Tocamos levemente acerca de lo que es la gran tribulación, pero en eso era que íbamos a entrar más de lleno en esta semana. Entonces yo quiero, ya que como se nos fue unos minutitos en la parte técnica, entonces quiero darle ahora para que pueda comenzar a compartir con nosotros. Queremos recordarle a todos en YouTube y también en Zoom que pueden enviarnos las preguntas. Yo voy a estar chequeando para nosotros hacer las preguntas. Así que, por favor, vayan apuntando en lo que van escuchando al apóstol y apóstol. Si puede, entonces, ahí tiene ya Muchas la gracias. plataforma. Muchas gracias, Raquel, por la introducción. Todo este tiempo que hemos pasado ha sido un tiempo maravilloso. Ha sido un tiempo en que hemos estado aprendiendo acerca de la profecía. Y yo siempre digo que la mejor forma de entender la profecía es viendo la palabra de Dios que nos da las pautas a nosotros a seguir. Nosotros podemos interpretar lo que está escrito, pero como la palabra profética, como dijimos al principio, que comenzamos con la palabra profecía, y la palabra profecía nosotros dijimos que venía de profetéis, que significa decir por adelantado lo que va a venir. En otra palabra, la profecía es la historia antes que suceda. Cuando nosotros vemos la historia, hablamos de algo que pasó, pero la profecía habla de algo que ha de suceder. Y por eso nosotros tenemos que estar muy apegados a las Sagradas Escrituras para ver lo que ella dice, no lo que nosotros podemos interpretar o lo que oímos de alguien, sino ver lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia habla con claridad acerca de la venida de un líder que va a hacer una negociación, un pacto con el pueblo judío en los postreros días, en los tiempos últimos. Pero este líder, la Biblia en realidad lo menciona como el anticristo. Es importante que en la Biblia ustedes no van a encontrar la palabra anticristo más que en 3 porciones de la Biblia, y es Juan, que habla en primera de Juan 2, 19 al 22, el mismo Juan, primera de Juan 4, 3 y segunda de Juan, el verso 7, que habla acerca del anticristo. Y si ustedes notan conmigo y escuchan lo que dice Juan, en primera de Juan capítulo 2 y el verso 18 al 22, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
Fíjense que cuando Juan está escribiendo 2000 años atrás, y él hablaba del anticristo. Él estaba hablando sobre el espíritu del anticristo. No era al nivel que lo menciona el libro de Apocalipsis, pero estaba hablando que habían surgido muchos anticristos. Y dice, por eso conocemos que es el último tiempo. Pero cuando uno sigue leyendo en Primera de Juan capítulo 2, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan estaba diciendo que esas personas que estuvieron en medio de ellos y se separaron, tenían el espíritu del anticristo. Dice Juan, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. En otras palabras, el apóstol Juan está diciendo, a pesar que van a venir muchos con el espíritu del anticristo, pero ustedes tienen al Espíritu Santo, que es la unción, y el Espíritu Santo le va a enseñar a ustedes lo que es la verdad en cuanto a lo que se refiere el anticristo, porque dice, el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y ustedes lo van a conocer. Cuando uno sigue más adelante, Primera de Juan capítulo 4 y verso 3, dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Lo que significa con eso que en ese entonces de Juan, el espíritu del anticristo eran aquellos que negaban que Jesucristo era el Mesías y que Jesucristo había venido. Y entonces Juan les recordaba, y yo se lo había dicho a ustedes. Y luego en segunda de Juan, él dice en el capítulo 1 y el verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, podemos notar nosotros que el espíritu del anticristo es un espíritu engañador, que niega la verdad que Jesucristo es Dios, que niega la verdad que Jesucristo vino en carne. Ahora, eso escribe Juan, pero ese mismo Juan que escribe esto, ese es que escribe después en el libro de Apocalipsis, muchos años después. Pero la persona que Juan presenta en Apocalipsis es una persona que habla más bien de un gobernante futuro cuyo propósito primordial era tomar el control en la humanidad. O sea, mientras en Primera de Juan y Segunda de Juan, nosotros estamos viendo que Juan está hablando sobre el espíritu del anticristo. En el libro de Apocalipsis, él comienza a revelar que es un gobernante futuro. Y si uno va al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el verso primero, Juan escribe y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Noten ustedes que Juan, cuando está escribiendo aquí en el capítulo 13, está hablando de la bestia, porque uno de los nombres que se le da al anticristo es la bestia. Y cuando se habla de la bestia, está hablando acerca de la capacidad de fuerza y de maldad que tendrá este hombre, este gobernante que ha de venir en el futuro. Noten ustedes que entonces uno de los nombres que se le da a este futuro gobernante es la bestia. Pero notemos nosotros que en el capítulo 13 dice, me paré sobre la arena del mar
Y cuando la Biblia menciona en el libro de Apocalipsis sobre la arena del mar, está hablando de las naciones. En otras palabras, que ese gobernante que ha de venir con poder y autoridad era un hombre que va a salir de las naciones. O sea, es una persona humana, va a venir de las naciones. Entonces, a este hombre futuro se le llama la bestia, porque va a salir de las naciones, pero además de eso, porque viene con el poder de gobernar, porque los cuernos representan poder para gobernar. Y la diadema, que son como coronas, representa que ha de venir con una autoridad superior a cualquier otra autoridad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y el verso 3. Hablando acerca de este hombre que ha de venir, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, primero en Apocalipsis habla de la bestia, de su poder, de su autoridad, de su capacidad de hacer maldad. Pero en Tesalonicenses capítulo 2 dice que este hombre se le llama el hombre de pecado. ¿Por qué se le llama el hombre de pecado? Porque es un hombre que no va a temer a nadie, ni va a temer a Dios, ni va a respetar al ser humano, y por eso se le llama que es un hombre de pecado. Pero el mismo Tesalonicenses capítulo 2, el verso 8, menciona que a él se le llama, además del hombre de pecado, el inicuo. Y dice el verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En otras palabras, aquí está diciendo que ese hombre de poder que va a venir, que es futuro, es una persona que también se le llama el inicuo. Ya hay tres nombres: la bestia, el hombre de pecado y el inicuo por su maldad. Pero Tesalonicense dice: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. En otras palabras, va a ser el mismo Señor Jesucristo que se va a encargar de destruir a este hombre inicuo y con el resplandor de su venida. Inicuo, añade Tesalonicense, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigio mentiroso y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Yo no sé si están siguiendo la relación que representa este inicuo. Este inicuo es un inicuo que va a venir por obra de Satanás. Y si va a venir por obra de Satanás, dice aquí que va a venir con gran poder y con señales. Va a venir acompañado, por tanto, por un falso profeta. Y va a venir acompañado con autoridad para hacer milagros y para hacer señales. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habló de los últimos tiempos, decía: y se levantarán falsos profetas y falsos maestros y engañarán a muchos, aun si fuere posible a los escogidos, refiriéndose principalmente a los judíos. Pero aquí está diciendo que ese poder de este inicuo va a venir con poder y con señales, de tal manera que va a engañar a aquellos que están condenados para perdición, por cuanto no recibieron el amor de la salvación. ¿Qué quiere decir la palabra con esto? La palabra quiere decir que ahora es el tiempo aceptable, que ahora es el día de la salvación. Porque si usted no puede recibir al Señor Jesucristo en este tiempo, cuando llegue el momento que se manifieste este hombre inicuo,
que viene con poderes y con señales, apoyado por el mismo Satanás, va a apartar a las personas de la verdad, porque ellos no creyeron la verdad en este tiempo. Por esto Dios le da un poder engañador para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Pero cuando se manifieste aquel hombre de pecado, que ya vimos que es la bestia, que es el hombre de pecado, que es el inicuo, va a venir con un poder persuasivo, porque aquí dice que va a engañar con palabras engañosas, va a engañar a aquellos que no están preparados, que no recibieron la salvación a su tiempo. Por consiguiente, este hombre viene con un poder persuasivo. Otro nombre que se le da a este hombre del futuro es la gran abominación. El Señor mismo, hablando sobre este hombre, dice en Mateo 24:15: por tanto, cuando ustedes vean el lugar santo, vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Es decir, que Daniel habló acerca que iba a aparecer un hombre de pecado que iba a hacer pacto con Israel y que después iba a violar este pacto, y esto le llamaba la abominación desoladora. Y entonces el Señor dice, cuando ustedes vean también la abominación desoladora, es porque mi venida, refiriéndose a la aparición visible de él aquí en la tierra, está cerca. Otro nombre que se le da a este hombre que va a venir en el futuro es que se le llama el cuerno pequeño, se le llama un rey activo, porque había muchos reyes que se levantaron en el pasado, pero en este caso este se va a levantar con poder. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, el capítulo 8, verso 23. Y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Este hombre que viene para el futuro va a ser un hombre sabio, con un conocimiento tal que podrá descifrar grandes problemas y va a poder resolver grandes problemas. Este hombre, la Biblia también le llama que es un príncipe que ha de venir. Príncipe, le llama príncipe. Pero le llama también en Daniel capítulo 11, 21, que es un hombre despreciable, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributo para la gloria de su reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y por último, a este hombre se le llama un rey que va a hacer su voluntad. Yo creo que ustedes ahora están entendiendo por qué este hombre que viene en el futuro va a ser un hombre que va a ser difícil contradecirle por el poder que va a tener. Y dice en Daniel capítulo 11, verso 36, y el rey hará su voluntad y se va a enorgullecer y se va a engrandecer sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que se consuma la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de su padre no hará caso. Algunos consideran, con esto que dijo Daniel, que podría ser un judío, por cuanto dice del Dios de su padre. Pero esta interpretación, porque diga esta palabra, no significa en realidad que tenía que ser judío, pero puede ser de descendencia judía, aunque en realidad no significa que obligatoriamente tiene que ser un judío. Pero dice, no va a hacer caso al Dios de su padre, no tendrá amor de las mujeres, tampoco respetará a Dios alguno, no importa la religión
que esté no la va a respetar, porque sobre todo se va a engrandecer. Más honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, al Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedra preciosa y con cosas de gran precio. Este hombre va a venir y va a crear un sistema que él va a decir, yo soy Dios. Nadie más que yo. A más nadie hay que darle gloria ni hay que darle honra, porque yo soy el único que la merece. Yo no tengo respeto de Dios alguno, ni ninguna religión, ni nada absolutamente, porque yo soy Dios en la tierra. Por tanto, el anticristo, ya ustedes entienden, es un líder humano. Es un líder humano con gran poder de persuasión, capaz de unir a las naciones para formar un gobierno mundial. Entonces se va a formar un gobierno mundial. Prepárese y debemos estar preparados nosotros para ver la formación de un gobierno mundial. ¿Y qué significa este gobierno mundial? Que las naciones se van a unir en conjunto. Van a tratar de poner una economía global. Van a tratar de crear un gobierno capaz de controlar todos los sistemas de salud. Crear un sistema monetario único. Crear un sistema donde no haya barrera en cuanto a moverse de un lugar a otro. No va a haber frontera en lo absoluto, porque va a haber una unidad de gobierno. Ese es el gobierno mundial que va a suceder. Nosotros estamos viendo... Sí, ya, perdón, apóstol, ya muchas de esas cosas están de camino, o sea, ya muchas de ese sistema prácticamente está formado, claro. Porque ya tenemos la capacidad tecnológica, el hecho de que ya es muy difícil que una persona no esté conectada electrónicamente, o sea, ya muchas de las cosas que tenían que ponerse en lugar para ese sistema ya está, uno puede decir que en cualquier momento, ¿verdad? Si se levanta alguien, ya tienen ese sistema. Ya está todo está preparado. Hay un movimiento en las Naciones Unidas que tiene que ver con la salud mundial. Ustedes lo saben bien, en esta pandemia que hemos tenido nosotros hemos visto la Organización Mundial de la Salud. Todo el mundo ya es miembro de esa organización. Nosotros sabemos que a nivel político se anda buscando tener una moneda común, porque las naciones no van a poder vivir con ese problema de la frustración de ver su moneda decaer con relación a otras. Y la mejor manera de hacer eso, de que los países pobres puedan sobrevivir en una economía mundial de tantos poderes que hay, es que haya una moneda en común. En otras palabras, eso va a ser necesario, porque de lo contrario, como decimos en el dicho popular, el pez grande se traga el pequeño. Y entonces, si no se crea un sistema en que vaya a haber una sobrevivencia, el mundo no va a poder existir. O sea, Europa está en caos. América está en caos. Centroamérica está en caos. Latinoamérica está en caos. Todos los países están en caos. Ya hay los grandes poderes que nosotros tenemos hoy en día, que tenemos a la China, tenemos a los Estados Unidos, tenemos a Inglaterra, tenemos a Francia, tenemos a España, a la Unión Soviética, tenemos a Arabia Saudita. Todos los sistemas van a tener que pensar de alguna manera que para poder sobrevivir van a necesitar llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo de paz y llegar a un acuerdo económico capaz de sobrevivir. Es decir, que cuando nosotros estamos viendo todo lo que está pasando, nosotros tenemos que decir, ya está cerca que aparezca el líder mundial. Yo sé que cuando, en este caso de la pandemia, que están hablando de la vacuna,
y decimos, se está preparando una vacuna y con esa vacuna es la señal de la bestia, la señal del gobierno mundial. Eso va a ser fácil. En otras palabras, el problema no es simplemente vacuna. Si el problema fuera vacuna solamente, entonces eso no sería nada para lo que va a venir. Pero cuando en el gobierno mundial se establezca un sistema que nadie pueda comprar, que nadie pueda vender, si no es bajo el sistema común internacional, entonces no va a haber para dónde correr, en otras palabras, no va a haber para dónde correr. Yo diría que ese va a ser un sistema como comunista, me imagino. Claro, pero más que comunista, yo lo veo en un sistema socioeconómico. Socio porque en el sistema comunista es un sistema que controla totalmente todo. En el sistema socialista, aparentemente, todo el mundo puede vivir. Todo el mundo tiene los mismos derechos y los mismos privilegios, aunque nosotros sabemos que aún en los países socialistas no todo el mundo tiene la misma atención médica. Siempre los que están en el poder son los que reciben mayor atención médica y son los que tienen mayor facilidad para los recursos financieros de la nación. Cualquier país comunista y socialista que ustedes vean hoy en día, siempre va a ser, no va a haber la igualdad que decimos nosotros, económica y social, para decir que todo el mundo va a ser igual en ese sentido. No lo va a ser, pero va a aparecer un líder capaz de decir, todo el mundo bajo mi gobierno tiene derecho a la educación, tiene derecho a participar de la economía, tiene derecho a tener una casa, tiene derecho a participar de todo lo que una nación le ofrece. Va a ser así. Se va a pensar en un sistema de medicina universal. No, y nosotros hemos visto, ¿verdad?, cómo la gente, aunque la gente dice, no, yo no me sometería a una tiranía, pero la verdad es que la gente, por sentirse segura, muchas veces no le importa que quiten sus derechos, o sea, con sentirse que tienen comida, que tienen seguridad. Entonces eso es lo que va a vender el anticristo al principio. Pero entonces me imagino que ya cuando él se revele como realmente el hombre de iniquidad, entonces en los últimos 3 años y medio, ahí es donde realmente va a revelar, me imagino, ¿verdad?, quién es él. Pero fíjate una cosa, Raquel, en esto. Cuando nosotros estamos hablando que no vamos a perder los derechos, la pandemia fue una buena prueba de lo sumisos que somos todos nosotros. Se puso una restricción que dijo, nadie puede salir. Y nadie salió. Se dice, el comercio se cierra. No va a haber. Y todo el mundo, como corderito, como ovejita, tuvimos que obedecer. Y hoy en día, donde estamos aquí, yo que estoy viviendo por Pensilvania, dice, nadie puede venir si no usa una máscara. Y no te atrevas a entrar a un sitio si no lleva la máscara, porque el gobierno todavía establece su autoridad. Y esto de la pandemia no fue más que una pequeña prueba de lo que un gobierno mundial puede hacer. En otras palabras, ¿quiénes se sujetaron? ¿Quiénes siguieron el patrón de la pandemia? ¿Solamente los Estados Unidos? No, el mundo entero. El mundo entero estuvo en cuarentena. El mundo entero estuvo encerrado durante todo ese tiempo. Todas las naciones entraron en ese modelo. Todas. Y eso nunca se había visto. Claro. Nunca se había visto, pero eso es señal de que cuando llegue un gobierno con la autoridad y el poder de persuasión y que pueda reunificar todas las economías mundiales y todos los sistemas bancarios
y que a todo el mundo le ofrezcan paz y seguridad y le ofrezcan beneficio económico, todo el mundo va a aceptar. Todo el mundo va a aceptar la Y venida. aún las religiones que se van a unir todas también, o sea, como estabas diciendo al principio, el que no ha tomado el tiempo de buscar al Señor ahora, fácilmente va a caer en engaño. Porque al no escuchar el Espíritu Santo mientras había tiempo, cuando venga el Espíritu, que ya está, como dice el Espíritu de Anticristo y de engaño, pero me imagino que ya en ese tiempo ya, o sea, va a ser algo que va a ser muy difícil que la gente no caiga en el engaño. Sí, por eso es que según de Tesalonicenses capítulo 2 dice, ¿qué es lo que lo impide hasta el momento? Cuando sea quitado lo que lo impide, entonces se va a manifestar. O sea, ya está el misterio de iniquidad. Ya nosotros lo podemos ver, pero no se ha manifestado completamente por una sola cosa, por la presencia de la iglesia, por la presencia del Espíritu Santo. Pero eso es lo que nosotros estamos tratando de decir en este tiempo. Estamos tratando de que la gente entienda que cuando se ha removido la presencia del Espíritu Santo y de la iglesia, entonces el hijo de perdición, como nosotros le llamamos la bestia, el inicuo, el hombre de pecado, el hombre que viene bajo el poder de Satanás, se va a manifestar. Hasta el momento no lo hay. Ahora, lo que no se preparen para irse con el Señor, entonces pasarán por el periodo de ese gobierno. Entonces, ¿y nos puede hablar un poquito más de esos 3 años, o sea, ese periodo del anticristo? Porque él se va a querer declarar Dios. Claro. Daniel, en el capítulo 9, habló sobre la manifestación del anticristo. Y él dijo que en la última semana, a la mitad de la semana, se iba a romper el pacto que el anticristo iba a hacer con el pueblo de Israel. El caso es que la última semana Daniel la divide en mitad y mitad. O sea, 3 años y medio que tiene que ver con el periodo del anticristo se va a sentar y va a comenzar a crear su sistema mundial, donde todas las religiones que estén en ese entonces se van a unificar y donde todas las grandes religiones van a decir, todos tenemos solamente un Dios. Y entonces se van a unir. Por eso es que nosotros leímos en 2 Tesalonicenses que ese hombre de perdición que venía con el poder engañoso de Satanás, porque es una trilogía que va a venir. O sea, nosotros hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el periodo de la tribulación es una trilogía, pero diabólica, donde es Satanás que le da el poder al anticristo, el anticristo y el falso profeta. Y el falso profeta tendrá que ver con las religiones, con la unificación de todas las religiones que van a estar envueltas, porque todas las religiones se van a unir, todas las religiones que no sean levantadas con la venida del Señor Jesucristo, o sea, van a quedarse mucho aquí. Y todos los cultos que van a decir, ya lo tenemos, van a ser parte de ese sistema religioso. Va a haber un solo sistema religioso. Va a haber una moneda en común. Y ese es un periodo de 3 años y medio en que el anticristo va a comenzar a establecer su gobierno, las reglas, cómo va a funcionar el nuevo orden mundial, todo eso. En los últimos 3 años y medio es lo que la palabra de Dios le llama la gran tribulación. Quiero repetirlo. La gran tribulación son los últimos 3 años y medio. Okay. Pero la tribulación son 7 años.
Pero Ok. los primeros 3 años y medio va a ser el tiempo que el anticristo va a tomar el poder. Es como los gobernantes. Los gobernantes cuando ganan una elección, tan pronto ganan y se va a cumplir los primeros 4 años, ya están pensando en 4 años más, porque ellos dicen, necesito 4 años más para poder concluir lo que yo en realidad inicié. Entonces, cuando habla del anticristo, es una semana que cada día representa un año. Pero la Biblia lo que enseña es que a la mitad de la semana, según Daniel 9, se va a romper el pacto. O sea, el pacto que el anticristo va a hacer, le va a permitir a Israel que construya su templo, le va a permitir a Israel que vive en paz, va a haber una negociación entre Israel y los palestinos y los árabes, va a haber un periodo de paz. Pero cuando llegue la mitad del tiempo, cuando ellos les digan a los judíos, nosotros somos, yo soy Dios, y me voy a sentar en este trono, en este templo, y hay que adorarme a mí como Dios. Automáticamente los judíos no van a aceptar eso, porque no van a aceptar que un hombre se siente en su trono de su templo que yo haga diciendo que es Dios. Y ahí va a comenzar la gran persecución. Ahí es que va a comenzar cuando entonces se va a perseguir a los judíos de nuevo. Ahí es que se van a levantar los 144,000 para predicar el evangelio durante ese tiempo. Entonces los últimos 3 años y medio han de ser los años de gran persecución. Los años que habla el Señor en Mateo 24, que es día de gran tribulación, que dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie se va a salvar. La pregunta... Ahora, ese es el periodo donde... Ajá, perdón. No, la pregunta en esto es, ¿habrá salvación durante el periodo de la tribulación? Claro que sí. Porque en el periodo de la tribulación se van a levantar 144,000 evangelistas de los judíos para predicar y llevar el evangelio del reino al mundo. Y Apocalipsis habla que una gran multitud fueron salvados de las naciones, que cuando Juan la vio le dijo, ¿y de dónde son estos que vienen vestidos de blanco? Dice, esos son los que han pasado por la gran tribulación. Pero eso no se refiere a la iglesia. Esos son gente que han pasado por la tribulación del mundo, que sí aceptaron servirle a Dios a pesar de que ese hombre de pecado, de maldad, llamado el hombre de perdición, puso ley y dice, quien no me adora, lo voy a matar. Quien no recibe la marca, y yo no voy a decirle la marca 666, porque algunos dicen 666 puede representar un nombre de persona en ese entonces cuando venga, pero lo importante es que es una trilogía diabólica. El 666 es contrario al 777, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 666 es una trilogía combinada con Satanás, con el hombre de pecado y el falso profeta. Y va a venir un hombre que va a llevar las características de un hombre de pecado, y va a poner una señal. ¿Cuál va a ser esa señal? Algunos dicen, bueno, va a ser un chip que le van a poner, va a ser esto. Bueno, todavía nosotros, la Biblia no nos quiere decir a nosotros cuál es el tipo de señal, pero sí va a ser un sistema que se va a implantar, que el que no lo acepte no va a poder ni comprar, ni vender, ni hacer nada. Pero sí dice que va a estar, que se va a poner, ¿verdad? O en la mano derecha o en la frente, ¿verdad? Claro. O sea, sí lo dice. Claro. Ok. O sea, pero que ahora, cuando la gente dice, por ejemplo... Yo digo, va a ser algo invisible, pero visible. Invisible en el ahora, sentido... la gente que está diciendo, por ejemplo, de la vacuna, que si eso es la marca
¿Qué piensas de eso? ¿Que esa es la marca de la bestia? No, yo no creo que la vacuna sea la marca de la bestia, porque nosotros estamos hablando que el nuevo orden mundial, se va a establecer, donde va a ser un convenio que van a haber entre todas las naciones, y va a aparecer un hombre carismático que va a tener un verbo para convencer a la gente, que va a tratar de gobernar el mundo, que gobernará al mundo de forma internacional, como dice Apocalipsis 17, que va a gobernar por engaño, según habla Daniel, que va a gobernar con inteligencia de persuasión, va a ser un controlador en cuanto a la economía mundial, y va a tener colaboradores de falsos profetas. La religión lo va a apoyar, y que va a ser un pacto con Israel que lo va a romper. En otras palabras, nosotros no podemos estar pensando que una vacuna eso representa que esa es la marca de la bestia. No, porque nosotros estamos hablando, el Señor habla de un sistema de gobierno mundial, que la vacuna no es más que parte de ese sistema, porque cuando ese sistema se instale, Raquel, la vacuna no es nada. Se puede decir, nadie que no reciba la vacuna podrá viajar de un país a otro, porque queremos que estén limpios. Y si todo el mundo va a estar bajo un sistema, lo único que va a hacer es que lo va a aceptar, porque están bajo un gobierno. Lo que nosotros tenemos que estar preparados ya y ver que, como dice la palabra de Dios, está en acción ese movimiento, y lo que nosotros tenemos es que velar y orar, porque estamos viendo que todas las piezas de rompecabezas se están armando, y que las naciones económicamente están clamando por un líder, que las naciones dicen no podemos más. Las naciones pobres están diciendo no resistimos más la carga impositiva que nos están colocando los bancos, que están acabando con nuestra economía, porque los bancos han explotado a los gobiernos, pero el problema no es que los bancos simplemente los han explotado, sino que los bancos le han prestado a los gobiernos, y los gobernantes se han robado el dinero que ha llegado al pueblo, y la corrupción en realidad tiene a los países envueltos en la miseria. Pero va a llegar un momento que las naciones van a decir no podemos más, y cuando aparezca un gobernante que diga le voy a resolver este problema, ellos van a decir entramos, ¿dónde hay que firmar? ¿Qué es lo que aceptar? ¿Cuáles son las condiciones? En otras palabras, ahora ese es el gobierno mundial que viene. Sí, y entonces ya para ir, oye, que se nos va el tiempo rápido, pero en lo que vamos viendo las preguntas y diciendo a los hermanos que sí envíen sus preguntas, ya yo había preguntado acerca de eso de la vacuna, pero ¿por qué dice una pregunta? ¿Por qué si al principio el anticristo va a estar, se supone que es el tiempo donde la gente va a aceptar el sistema, dice que van a adorar la bestia y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué se llama la tribulación? O sea, ¿van a estar también pasando cosas malas mientras se va estableciendo el sistema? O sea, ¿qué es lo que hace que eso sea una tribulación? Porque parece como que la gran tribulación es cuando realmente viene el juicio de Dios, ¿verdad? En el segundo periodo. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos en la tribulación, recuerden que el anticristo va a establecer su gobierno mundial. Y durante el gobierno mundial va a haber una gran persecución. Pero una persecución no tan fuerte como debería de hacer, porque el hombre de pecado que va a venir es tan astuto que va a querer convencer a todo el mundo, y todo el mundo lo va a ver como la salvación del mundo.
Entonces esos son los primeros 3 años y medio, que han de ser años de paz. Pero la palabra de Dios dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Pero cuando el anticristo rompa el pacto que ha hecho con Israel y comience a perseguir a todos los judíos y comience a perseguir a todos aquellos que se quedaron, que se oponen a las normas que está colocando el anticristo, entonces comienza lo que le llama la gran tribulación. O sea, la gran tribulación es una persecución sistemática que va a haber cuando se levante la oposición. Cuando se levante la oposición al gobierno que se ha establecido, entonces va a venir la gran persecución, que es lo que le llama la gran tribulación. Pero durante ese periodo de 3 años y medio, de los últimos 3 años y medio, ahí es que vienen los juicios que habla Apocalipsis, en que Dios va a intervenir y van a venir juicios sobre la bestia, sobre su gobierno, sobre sus autoridades, sobre todo eso, porque es la parte de la intervención de Dios para destruir lo que el anticristo ha establecido. Entonces ahí que comienza la gran guerra de Dios directamente tratando de destruir el sistema creado. Es como la Torre de Babel, es así, que levantaron los hombres como un monumento para ellos y Dios dijo, no, a esta gente no, nadie lo va a hacer desistir, le voy a confundir las lenguas, y Dios entonces tuvo que intervenir. Entonces Dios va a intervenir con los juicios. Por eso es que se llama la segunda parte, la gran tribulación. Primero, porque va a ser juicio que viene de Dios para el anticristo, el falso profeta y todo su sistema establecido. Ahí que van a venir todas las plagas que habla el Apocalipsis. Pero también va a ser gran tribulación porque el anticristo va a comenzar a perseguir a todos aquellos que se opongan a aceptar la marca de la bestia. Yo no sé si me hago entender. O sea, sí, y muchos van a morir, me imagino. Claro, porque van a haber algunos que van a estar dispuestos, que no van a estar dispuestos a aceptar las condiciones de la bestia. Muchos de los que se queden, que no se fueron en el arrebatamiento, van a despertar. Y van a querer entonces consagrarse a Dios. Pero ellos se van a salvar, pero a costa de su vida. Porque la palabra lo que enseña es que los que no adoren a la bestia y a su imagen y se pongan el sello de la bestia, o sea, de su sistema, van a ser muertos, lo van a matar. Entonces va a haber una gran persecución contra aquellos que se oponen principalmente al gobierno de la bestia. Pero al mismo tiempo que hay esa persecución, están los juicios que habla Apocalipsis, que tiene que ver con las copas que van a salir. Y en eso yo tengo que hablarle, porque entonces ahí ya se destruye el poder para instalar el milenio y el término final de todo lo que Dios quiere para Dios establecer un reino nuevo y una tierra nueva. Gloria a Dios. Y ya una última pregunta, y que es lamentable que no pudimos llegar a lo del milenio, pero con eso, por ejemplo, volviendo a la de la vacuna, porque yo sé que mucha gente tiene temor. Cuando uno acepta la marca de la bestia, eso no es algo que tú haces sin tú darte cuenta, ¿verdad? O sea, va a ser una decisión que la gente va a tomar. Claro, pero eso va a ser ya cuando tú tengas un sistema instalado. Porque hasta ahora mismo el gobierno mundial no se ha establecido. Nosotros no tenemos un gobierno mundial. Se anda buscando una vacuna para resolver el problema de la pandemia. Pero eso no es una señal del gobierno mundial. El gobierno mundial es cuando se establezca ya con un hombre gobernando que va a instalar, y si dice todo el mundo tiene que vacunarse, todo el mundo va a vacunarse, porque es un acuerdo de todas las naciones que van a tener que hacerlo.
O sea, no es ahora estamos hablando que está apareciendo vacuna y que va a decir, tú puedes tomar la decisión de tomarla o no tomarla, como la vacuna del flu. Cuando llega el momento del flu, tú te pones la vacuna del flu o no te la pones. No es un problema. Pero en el tiempo del gobierno mundial es algo diferente. Es algo que va a haber un gobierno mundial que va a establecer las pautas para todas las naciones. Y todas las naciones están de acuerdo. O sea, el temor es real, yo sé que es porque la preocupación de la gente es que eso va a comenzar a seguir implementando eso de las cosas que son forzadas, que ya la gente se siente como que, wow, mis derechos se están quitando ahora y eso. Yo entiendo cuál es la preocupación. Sí, pero aclarando de que uno para aceptar, o sea, porque dice que la palabra que cuando uno acepta la marca, ya no hay esperanza para salvación. Pero eso es, Raquel, cuando ya el sistema global esté establecido y que aparezca el hombre de perdición y que comience a gobernar por un poder que le dan todas las naciones y que se va a oponer a todo lo que se llame Dios. Entonces es cuando se va a ver si tú vas a aceptar ese gobierno o no lo va a aceptar. Pero con el problema ahora que están teniendo las naciones de la pandemia, ellos andan buscando una vacuna para resolver su problema de la pandemia. No es un sistema mundial que se está estableciendo. O sea, eso es lo que yo quiero que entiendan, que la vacuna que se anda buscando hoy en día es para resolver un problema de la pandemia en los demás países, pero no un sistema global de gobierno que es el sistema mundial del anticristo, que son dos cosas muy diferentes. O sea, uno no puede buscar un hecho aislado para decir esto representa el gobierno mundial. No, el gobierno mundial es que se va a firmar entre medio de todas las naciones a través de las Naciones Unidas y se va a establecer una religión y se va a establecer un gobierno económico, una economía global y se va a establecer un sistema de salud global y se va a establecer todo eso. O sea, eso es totalmente diferente a que hoy en día aparezca alguien diciendo se está colocando un chip para asuntos médicos. Ya eso es la señal de la bestia. No, nosotros no podemos decir esto. Ni tampoco podemos señalar a una persona, decir esa persona es el anticristo, el hombre de pecado. Porque no sabemos todavía. Claro, no sabemos todavía, pero sí sabemos que todo el sistema mundial se está preparando para lo que la Biblia dice. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Es el Señor que ha determinado que en los últimos tiempos va a haber un sistema global, mundial, donde va a haber un hombre carismático que va a gobernar las naciones, que va a ser el líder de todas las naciones, que va a engañar a las naciones, que va a recibir el poder de las naciones, porque eso es lo que dice la Biblia, que le van a dar el poder al anticristo, se lo van a dar. Las naciones tienen que darle el poder a esa persona para que gobierne. Pero por eso es que tenemos que estar preparados para ver todo, pero ante todo lo más importante es prepararnos para la venida del Señor, porque el anticristo no se va a manifestar, ni el sistema se va a manifestar hasta que nosotros sigamos aquí en la tierra. Wow, apóstol, eso está tremendo. Qué pena que se nos ha acabado el tiempo. Aquí me había llegado una pregunta, pero imagino que será para la semana que viene, que dice, cuando el Señor destruya, ¿verdad? Al enemigo, o sea, al anticristo y su gobierno, si habrá gente que llegará hasta el final. Me imagino que ahí entraremos a lo que es el milenio. ¿Nos puede decir de qué va a hablar la semana que viene? Bueno, ya vamos a entrar al milenio, porque cuando manifieste, la Biblia dice que cuando se manifieste ese hombre de pecado, nosotros lo leímos en Tesalonicenses, el Señor lo va a destruir con el espíritu de su boca y lo va a tomar y lo va a atar y lo va a tirar al lago de fuego, juntamente con el falso profeta. Y Satanás
será atado por 1000 años, ahí que comience el milenio. O en esta palabra, porque recuerden que el hombre de perdición va a gobernar porque Satanás le va a dar el poder. Y porque el falso profeta que va a lidiar todas las religiones le va a dar el poder a ese hombre también. Y ese hombre se va a constituir como Dios. Entonces, cuando venga el Señor, de nuevo, visible, cuando dice, cuando vean la señal del Hijo del Hombre, la señal del Hijo del Hombre, lo verán en las nubes venir con los santos ángeles de Dios. Entonces van a ver que el anticristo va a ser destruido, el falso profeta, Satanás va a estar atado y entonces vamos a comenzar con el milenio. No estoy oyendo ahora. Ok, perdón, que no sé por qué no se podía oír. Bueno, muchas gracias, apóstol. Realmente estaba tratando de hacer las preguntas mientras íbamos hablando, pero no veo más preguntas por hoy, pero yo quiero que todos vayan pensando ya en sus preguntas para la semana que viene. Esta serie ha sido muy, muy buena. Realmente no sé cuál es mi serie favorita porque todas han estado tremendas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias a los hermanos que se han metido por YouTube y por Zoom. Vamos a orar, Señor. Nosotros te damos gracias porque tu palabra, tú nos diste tu palabra, Señor, para traer claridad, Señor, y para que también estemos preparados, Señor. No es para asustarnos, sino para que nos preparemos espiritualmente para tu venida, Señor. Y nosotros te pedimos, Señor, que tú nos ayudes no solo a prepararnos a nosotros, pero a tener ese denuedo también de hablar a todos nuestros familiares, nuestros amigos, para hablarles de que tu venida ya está cerca, Señor. Muchas gracias por el apóstol, bendícelo, Señor, y permite que, Señor, todas las palabras que él sigue recibiendo, que pueda seguir dando, Señor, con fluidez, porque lo necesitamos en el reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apóstol, muchas gracias. Esto ha estado tremendo. Realmente se va el tiempo rápido y son tantas preguntas que tenemos. Pero muchas gracias a todos. No se pierdan la semana que viene. Vamos a estar hablando ya de la culminación de la gran tribulación, lo que es el milenio. Y verdad, que el Señor nos ayude con el tiempo que nos da a poder cubrir todas esas cosas, pero está muy interesante. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias, apóstol, de nuevo. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches.